buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que nos estén viendo y nos estén acompañando en este día lunes en Restaurando al Ser, donde te acompañamos en el recorrido de la parte oscura y temerosa de tu alma a la luz del amor incondicional de tu corazón. Y pues hoy es un día especial, como los últimos dos programas, ¿no? Porque hoy toca una vez más que una de nosotras eh, cuente una parte de su vida, una parte importante de su trayectoria, que fíjense que me han comentado de los últimos dos programas que ha sido muy interesante conocernos eh, a través de esto que contamos, ¿no? Que somos personas como cualquier otra persona, que tenemos vidas a veces que se convierten en vidas difíciles, que enfrentamos obstáculos y que pues a través de estos caminos que hemos elegido, hemos logrado ser quienes somos, ser mejores personas y que esta posibilidad está abierta para todo el mundo. Y pues gracias a escucharnos, eh, han cambiado formas de ver sus propias vidas a algunas de ustedes que nos acompañan. Y hoy va a estar compartiéndonos esta trayectoria, pues nada menos ni nada más que Ivonne Armand, a la cual le voy a dar la bienvenida. Hola, Ivonne. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están Y todos? antes de que continúes, Ivonne, en compartirnos parte de ti, de tu vida, también le voy a dar la bienvenida a Diana Hola, Medina. ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo Buenas están? tardes, Diana. Y pues, Ivonne, estamos muy emocionadas de escuchar parte de tu trayectoria, porque fíjense que a pesar de que ya tenemos tiempo de conocernos y de estar juntas y de trabajar juntas en este proyecto, pues hay veces que escuchamos parte de lo que cuentan y son cosas nuevas también para nosotros. Entonces, Ivonne, es todo tuyo el micrófono. Muchas gracias, gracias. Pues un honor compartir este espacio personal, ¿no? De estas últimas transmisiones para contar nuestra historia y contar, pues, por qué estamos aquí, ¿no? ¿Qué es lo que nos mueve a estar aquí? Y pues toda la mañana reflexionando acerca de cómo, cómo transmitir toda una vida en una hora. eh, me ha servido mucho este proceso de recapitulación, ¿no? De la historia, pues tratando de hacerlo así como breve. Y pues ha sido interesante mirarlo como lo pongo hoy. Lo escribí aquí en un papelito con un, eh, pues, como en los exámenes, ¿no? Hice mi acordeón. Entonces, mirando mi acordeón, me doy cuenta de algunas cosas interesantes, ¿no? Para empezar, pues decir que mi infancia, que es una parte sumamente importante de mi razón de estar aquí, ¿no? Mi infancia fue muy caótica, ¿no? Creo que serían las palabras adecuadas para decirlo. Muy caótica, eh, con un alto nivel de violencia,
pero de esa violencia muy interesante, porque es violencia, alguna sí muy puntual, muy puesta ahí, con gritos, golpes, o sea, todo lo que significa la violencia. Pero otra parte de una violencia muy en silencio, muy escondida, muy por debajo del agua, ¿no? Y que a final de cuentas este caos y esta violencia así hacen que mi cerebro pues haga como una división, ¿no? Para poder seguir en la vida de una cierta manera, pues mi cerebro se tuvo que como partir en dos, ¿no? Para soportar este caos, ¿no? Y entonces tenía yo como dos partes, porque a final de cuentas soy un alma que traigo una misión, ¿no? Entonces se desarrollaron en mí dos fuerzas que yo creo que todo mundo las tenemos, ¿no? Pero yo lo puedo ver hoy muy claramente, porque había una parte de mí siendo niña que lo que quería era desaparecer. Así, o sea, yo quería como que con una varita mágica me tragara la tierra, ¿no? Así auténtico, como que me absorbiera y yo dejara de estar ahí. Esa era como una fuerza muy, muy grande dentro de mí. Pero por otro lado, tenía yo un anhelo muy grande de ser vista, ¿no? De ser mirada, de ser reconocida. Y entonces, ahora que lo escribía, me vino a la mente inmediatamente estas fuerzas de Eros y Tánatos, ¿no? La parte de la muerte, ¿no? De querer ir hacia la muerte, ya, o sea, ya, llévenme pronto. Y sin embargo, un anhelo muy grande de sostenerme en la vida, ¿no? Que, y que tratando de ubicar de dónde vienen, pues venían de mí, de mi interior, ¿no? No lograba yo percibir algo afuera de mí, todo era adentro de mí. Y bueno, este anhelo de ser vista y reconocida, siento que me lleva hacia dos lugares, ¿no? Un lugar, un camino muy fuerte que fue el de la enfermedad, ¿no? Estar continuamente enferma pues, básicamente lo puedo resumir en enfermedades respiratorias, ¿no? Alergias, asma, cosas de este estilo, ¿no? Con, bueno, el accidente de un ojo, ¿no? También que fue como... el accidente del ojo pues provocó varias cirugías a lo largo de mucho tiempo, ¿no? Entonces fue un continuo estar en contacto con doctores y hospitales y a final de cuentas pues me traía que me miraran, ¿no? Obvio no como yo quería, pero pues por lo menos me miraban. Entonces ese fue un camino importante. Y el otro camino muy importante de donde yo lograba el reconocimiento era en el estudio, ¿no? Sacar buenas calificaciones, ser la buena estudiante, eso, por un lado me traía mucho reconocimiento, pero por otro lado también me traía como un placer interno, ¿no? De saber, de estar preparada, de saber como tratar de definir el mundo a través de lo que yo iba aprendiendo y era verdaderamente una sed de aprender más y más y más y de saber y de saber y de saber, ¿no? Lo cual ha perpetuado toda mi vida, ¿no? Ha sido un camino importante y que creo que ha sido algo que me ha sostenido en la vida mucho. Y bueno, ya después de esa infancia,
muy caótica, adolescencia muy caótica también, muy de mucho movimiento emocional interno sin realmente poder descargar para ningún lado. Empiezo a estudiar ingeniería biomédica, que fue algo muy, muy bueno para mí porque me dio todo, ¿no? Me dio pertenencia, me dio reconocimiento, me dio sabiduría, era mi elección de carrera fue por eso, ¿no? A ver, ¿qué carrera es como que la que tiene más cosas, ¿no? De más áreas, más cosas, donde se conjunte mucho, ¿no? Y bueno, me pareció ingeniería biomédica fue espectacular, la disfruté muchísimo, fue una buena etapa de mi vida porque realmente obtuve reconocimiento por mí, ¿no? Porque antes era como por mi mamá, por mi papá o por mis hermanos, ¿no? Y a partir de ahí sí fue como las personas me miraban a mí por lo que yo estaba logrando, ¿no? Y entro a trabajar a nutrición un año, que también fue maravilloso, fue muy padre estar en ese lugar, aprendí mucho, estaba en el área de, no sé por qué carambas, en la oficina de ingeniería biomédica estaba dentro del área de terapia intensiva. Supongo que era porque había que estar mirando, parte de mi trabajo era ir todos los días a mirar que los monitores y los respiradores y todo estuviera funcionando, ¿no? Pero eso me lleva otra vez a esta fuerza de muerte, ¿no? O sea, porque estuve un año conviviendo con la muerte, porque era súper común que los lunes en la mañana, ¿no? Pues se murió fulanito, sutanito, merenganito, ¿no? De la cama 2, 4 y 5, ¿no? Y bueno, fue muy, muy padre. Después entré a la Secretaría de Salud, a una parte muy burocrática, horrible, me chocó. Estuve ahí como, pues yo creo que me eché otro año ahí. Y ya me rescata un tío que era director del Instituto Nacional de Comunicación Humana, que era mi otorrino, y en una consulta me dijo, ¿cómo vas, mija? No sé qué. Le digo, no, pues ya renuncié. ¿Cómo que ya renunciaste? No, no, no. Y entonces rescató mi plaza y se la jaló para el instituto. Y bueno, ahí trabajé 10 años en el área de biomédica, de equipo médico, computación. Fue también una etapa muy, muy padre. En esos 10 años que estuve ahí también, pues no sé, tenía yo mucho reconocimiento por todos lados. El administrador del instituto me quería jalar hacia el área administrativa y entonces entré a estudiar una maestría en administración de empresas. Pues realmente me llamaba mucho la atención ser administradora de un instituto de salud, ¿no? Era como, uy, wow, ¿no? Lo máximo. Pero bueno, ahí como que hay un parteaguas en mi vida porque viene esta gran maestra, Ana Lucía Padrón, que por ahí tenemos algunos programas con ella, mi gran amiga, que, bueno, falleció el año pasado, lo cual me duele profundamente, pero ella me enseñó el camino de la psicología, ¿no? Me tomó de la mano, porque aunque yo en la parte como de mucho reconocimiento estaba muy bien, en mi parte personal, emocional, estaba súper mal, ¿no? Había yo iniciado ya mi familia, ya me había casado, tenía 2 hijas chiquitas y no estaba pudiendo con esto, ¿no? O sea, me rebasaba la intensidad y estando en estas,
con esta intensidad tan fuerte. Mi mamá tiene un accidente muy, muy fuerte y está 6 meses hospitalizada, lo cual también viene como a ponerle un ingrediente más de tensión, ¿no? Pero gracias a ella que me introdujo a las terapias, ¿no? Porque en mi casa, olvídate, o sea, ir a una terapia jamás era como reconocer, ¿no? Que algo estaba mal y no, nada podía estar mal, todo era perfecto, ¿no? Éramos la familia perfecta. Entonces, cuando ella me dice, Ivonne, necesitas ayuda, necesitas una psicoterapia, tienes que ir, pues la verdad es que estaba yo tan mal que dije, pues no sé qué es eso, pero pues voy, ¿no? Dime dónde, con quién, y ya me llevó con una de sus amigas y fue fuerte, ¿no? Fue un año difícil. Y de ahí, pues, no sé, fueron muchos años, no sé, como 10 años de estar en terapia con diferentes terapeutas. Pero fue maravilloso y fue entonces como cambiar hacia otro lado mi atención, ¿no? Y eso me llevó a querer profundizar en ello, ¿no? No solo quedarme con la terapia como tal, sino profundizar en eso, ver qué más había ahí. Y entonces estudio desarrollo humano y teología, ¿no? Que es chistoso porque a la hora que voy poniendo las cosas pareciera ser que todo se me fue dando en pares, ¿no? Porque fue como ingeniería biomédica y administración de empresas, ¿no? Fue como una parte que me ayudó a este reconocimiento, a este mundo médico, ¿no? A conocer muy bien el mundo médico, al contacto con la psicología y al liderazgo, ¿no? Porque la maestría en administración lo que me dio fue esta parte como de dirección, porque era, como es maestría en administración, pues es dirección de empresa, dirección de personal, dirección ejecutiva, dirección, ¿no? Entonces eso me puso como estas herramientas de liderazgo. Y después viene esta otra etapa en donde estudio desarrollo humano y teología, que me sirvió muchísimo junto con la terapia para hacer un proceso que le escribí aquí, ¿no? De relamer mis heridas, ¿no? Como perrito ahí lamiéndome las heridas a través de estos procesos de conocerme más, de tener cada vez más herramientas de cómo superar las diferentes vertientes de mi proceso, ¿no? Y después viene la terapia familiar sistémica junto con la sanación energética, ¿no? Esos los estudio al mismo tiempo también. Y la terapia familiar sistémica fue un verdadero parteaguas porque me permitió tener una mirada mucho más amplia de todo el sistema completo, ¿no? O sea, ya llevaba yo un buen tiempo dedicada a mí, y esto me abre el panorama a todo el sistema, ¿no? El sistema grande. Y la sanación energética también viene a complementar, porque también aprendo de que tenemos todo este cuerpo energético, ¿no? Más grande, más allá, más espiritual, más conectado, y me da una visión, o sea, me abre las puertas, me abre la visión mucho, mucho más grande. Y además me da muchas más herramientas, ¿no? Más posibilidades de seguir, por un lado, seguir sanando y por otro lado, ir recopilando más herramientas todavía.
además de ir conociendo un montón de gente maravillosa, ¿no? Cada quien con sus dones, ¿no? Volviéndome cada vez más humilde, ¿no? Porque veo, ¿no? Empiezo a ver que somos un mundo de posibilidades y que cada quien somos seres sabios en nuestros diferentes lugares, ¿no? Y que cada persona que se acercaba a mí me aportaba algo, ¿no? Algo importante. Y bueno, más adelante llega las leyes biológicas, ¿no? Junto con el curso de milagros. Esos llegan al mismo tiempo y también me pareció una combinación espectacular, ¿no? Porque era como estar viendo el cuerpo y el espíritu a la par, ¿no? Caminando en el mismo sentido, mirando estas leyes biológicas, cómo me hacían todo el sentido, ¿no? En este camino tan intenso de enfermedad, ¿no? Esto viene a explicarme exactamente por qué yo sufría de estas situaciones, ¿no? Y cómo me explicó también cómo a través de mi proceso terapéutico mis enfermedades fueron disminuyendo, ¿no? Fueron sanando y tal vez sí teniendo picos, ¿no? Porque claro, hubo más cosas durante mi proceso terapéutico, se saltaron muchas más cosas y que se fueron normalizando y llegando a una normotonía pues bastante buena, ¿no? A partir de que inicio todos estos conocimientos. Curso de milagros, que también el Ho'oponopono, ¿no? Porque curso de milagros y Ho'oponopono para mí son casi la misma filosofía, ¿no? Y los voy explorando a la par que las leyes biológicas y me dan un conocimiento mucho más profundo del cuerpo y del espíritu, ¿no? De estos dos movimientos. Y también en ese momento, sí, de hecho fue un poco antes de iniciar leyes biológicas y curso de milagros, me metí mucho a los mensajes de Crayon. Crayon, que es un ser de luz, ¿no? Que está encargado de la administración de las rejillas magnéticas del planeta, ¿no? Y que cuando yo lo empecé a escuchar, yo decía, ¿qué? ¿Qué es eso? ¿De qué me está hablando? ¿Qué? No entiendo nada. ¿Qué carambas? ¿Por qué me llegó? ¿No? Apenas empezaba Internet, ¿no? Era como muy reciente la entrada del Internet. Estamos hablando más o menos de 1993, 94, ¿no? Yo sí ya estaba muy metida en Internet. Sí, algunos años atrás. Yo estaba muy metida en Internet porque en el instituto yo fui la encargada de meter Internet al instituto, ¿no? Y de generar la primera red de computadoras ahí ¿no? Teníamos un salón con como 5 o 6 computadoras conectadas en red, ¿no? Y era así como, wow, ¿no? Desde una computadora puedo acceder a la otra y puedo acceder a la impresora y era como, así, lo máximo, ¿no? Y entonces, pues yo dije, yo también quiero en mi casa, ¿no? De eso.
¿cómo le hago, no? Pues resulta que cerquitita de mi casa había un proveedor de internet, ¿no? Se llamaba Red Internet. Y pues contratamos y entonces yo creo que fuimos la primera casa en mi colonia que, que tuvo internet. Y ahí empecé a mirar, me empezó a salir, no sé por qué, todos los mensajes de Crayon a través de Lee Carroll, que tenía un sitio web que se llamaba Trabajadores de la Luz, ¿no? Y ahí iban poniendo las canalizaciones que él iba haciendo, ¿no? Y y pues tenía mucho material, ¿no? Entonces me clavé durísimo en eso, leí muchísimo, muchísimo, eh, me impactó mucho, ¿no? Y me abrió, ¿no? O sea, ya venía yo precisamente de abrir mi mente con los sistemas familiares, con el mundo energético, ¿no? Y viene esta información como más a nivel planetario y lo que era nuestro planeta, ¿no? Ya no era yo, sino era, ni siquiera era mi familia, era el planeta entero, ¿no? Pasando un proceso muy importante. O sea, empecé a leer y dije, wow, o sea, esto no es normal. O sea, esto, ¿qué onda? Está mucho más allá. Y empecé a entender el proceso mucho más amplio por el cual estamos atravesando, ¿no? Y que me empezó a hacer pues mucho sentido, ¿no? Entonces, bueno, vienen las leyes biológicas, el curso de milagros, en ese inter también conozco a Diana y me platica de Ramta y yo acababa de leer un libro de Ramta y no tenía idea quién era Ramta, pero había leído el libro blanco cuando voy a casa de Diana y nos ponemos a platicar y fue así como, wow, o sea, ¿qué onda? Por todos lados está como llegando la información, ¿no? Y bueno, tiempo más adelante, que ya te conozco mejor a ti, Eugenia, que también nos platicas de Cancar, y yo estaba leyendo un libro de arturianos en donde hablaba de Cancar también, y decían, ¿qué onda? O sea, cómo las cosas se van entretejiendo, ¿no? Y se van juntando. Si me permites nada más, es que ahorita me hiciste recordar, cuando yo llegué a la escuela de Ramta, me encontré con gente ahí que me habló de Crayon, porque yo no lo había escuchado. Entonces, ¿quién es Crayon? ¿No? Entonces, conocí a Crayon en la escuela de Ramta, ¿no? Claro. Cómo se entretejen las cosas, ¿no? Sí, por todos lados, ¿no? Van así juntándose. Obviamente, la película esta de ¿Y tú qué caramba sabes, ¿no? Que fue también muy importante película, muy, muy importante. Si no la han visto, véanla, ¿no? La 1 y la 2, porque ya ahora hay la 2 y son me parecen películas muy buenas para entender de una manera simple, ¿no? Todo el contexto completo, ¿no? Y bueno, después me faltaba, después de ese momento de estar aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo, que es mi pasión, o sea, aprender es mi pasión, no sé qué, pero aprender. Y entonces viene esta parte artística que siempre tuve desde muy niña. Desde muy, muy chiquita me encantaba siempre estar dibujando y escribiendo. Eran las dos cosas que yo hacía de muy chiquitita y también como un mecanismo de alejarme de eso tan caótico que yo vivía, era dibujar y escribir, ¿no? Y entonces siento que me faltaba como esa parte
y entro a un diplomado de terapia de arte. Maravilloso, maravilloso, increíble, porque, pues no sé, me dio más herramientas, pero además me despertó esta parte, pues no me despertó, porque en realidad siempre la he tenido, porque me encantan las manualidades y esas cosas, ¿no? Sino que vino a incorporar a mi camino, como meterlo también en esta parte terapéutica, digamos, el arte, ¿no? A integrar el arte como parte importante de este camino pues, terapéutico. Y al mismo tiempo, como este camino de arte, entro al curso de Ave María Panamá, ¿no? De Susurros de Mujeres, que me lleva también a esta parte de la escritura, ¿no? Y entonces escribo un libro y ya, se publica el libro y el libro de... ya no me acuerdo cómo se llama mi libro. Ah, sí, Los Rostros del Cielo. Ya se me había olvidado. Los Rostros del Cielo. Que bueno, es un libro que es mi hijito, ¿no? Es mi hijo pequeño. Y luego, más adelante, viene también, esto fue a la par, todo esto se fue dando a la par, un curso muy importante también para mí de mercadotecnia espiritual, ¿no? Porque me parecía como que estaba todo listo para aportarlo al mundo, ¿no? Que al principio fue como un camino de sanación, como esto que yo decía de lamer mis heridas, ¿no? De mirarme mucho a mí, de sanarme mucho a mí, mi corazón, mi alma, mi cuerpo, mi espíritu, todo, todo, todo. Pero llega un momento en el que yo pensaba, es que no me puedo quedar esto para mí, ¿no? Esto tiene que ir más allá. Hay que ponerlo al servicio de. Y entonces, pues llega a mi vida una gran maestra. Ella es francesa, pero vivió en Estados Unidos mucho tiempo. Fabián Fredrickson, y me voy a Estados Unidos a tomar estos cursos de... Ni me acuerdo bien cómo se llama el curso en sí, pero yo le llamo Mercadotecnia Espiritual, que me abre las puertas a un mundo que yo consideraba muy, muy frío y como no bonito, ¿no? De la mercadotecnia, pero descubro una parte muy importante de la necesidad de autorreconocer tus dones para ponerlos al servicio de los demás, ¿no? Y no quedarte chiquita en esta falsa humildad, ¿no? De no, ¿cómo yo voy a salir ahí, ¿no? Pues ni que fuera yo que actriz o qué, ¿no? ¿Cómo voy a...? Y ya con ella entendí que es nuestro deber, ¿no? Que es nuestro deber ponerte allá afuera al servicio y a la luz de quien te necesite, y que aunque ya venimos precontratados con todas las almas que necesitan tu servicio, ya está, o sea, ya viene contratado. Pero si tú no te pones allá afuera como un faro de luz, esos que vienen precontratados contigo no te van a ver y van a seguir en la oscuridad o en el miedo o retraídos, porque no están viendo la luz que los va a sacar, ¿no? Y además
pues esto se va haciendo cada vez más grande porque vienen estos seres que ya vienen precontratados, pero que después ellos mismos van a convertirse en luz y traen a sus propios precontratados, ¿no? Entonces, es una gran responsabilidad realmente hacer este trabajo, ¿no? Y eso a mí, esa parte del rompecabezas, esa parte de mi rompecabezas me sirvió muchísimo entenderlo porque hay una parte en mi familia, ¿no? De soberbia, de una gran soberbia, ¿no? Y de saber más y saber más y saber más, pero como para presumir, como para que nadie te pueda hacer daño o agachar, ¿no? Inclusive yo reconozco que llegué a usar mi sabiduría en mala onda, ¿no? Como para aplastar a otros, ¿no? En ciertos momentos. Y no es así, ¿no? O sea, tus dones los tienes que poner al servicio, sí o sí, ¿no? Y entonces, si yo tengo el don del estudio, ¿no? Pues lo tengo que poner al servicio de los demás, porque si no, no sirve para nada, ¿no? De hecho, en algún momento que cuando estaba en ese proceso fuerte de lamerme mis heridas, ¿no? En psicoterapia, muy mal, ¿no? Tuve una época de una depresión profunda, muy intensa. Tuve un rompimiento muy grande con mi familia de origen. Durante 5 años no los vi y esos rompimientos que te quiebran el alma, ¿no? Y entonces, pues me dediqué solamente a estudiar y estudiar y estudiar y estudiar. Y llega un punto en el que te saturas, ¿no? O sea, te ahogas porque no lo estás poniendo al servicio de los demás, ¿no? Y entonces me sentía totalmente rebasada y así como, no sé, como a punto de explotar, ¿no? Hasta que gracias a mi proceso terapéutico, gracias a mis terapeutas, ¿no? Gracias a haber visto mis grandes heridas, haberlas sentido, ¿no? Haberlas chillado y pataleado y mirado por adelante, por atrás, por un lado, por el otro, ¿no? Gracias a esos procesos pude fortalecerme desde muy adentro de mi ser y poner todo esto al servicio, ¿no? de los otros. Pues ahora sí que por donde se pueda, ¿no? Y a veces, ahora que estaba haciendo como este resumen, ¿no? Mirando pues, la cantidad de cosas que he estudiado y que por dónde he transitado, digo, ¿para qué? ¿No? Y mi respuesta es, pues porque entonces te puedo ofrecer por donde sea, ¿no? Si eres más artístico, si eres más mental, si eres más emocional, si eres muy de familia, si eres, ¿no? O sea, por donde, por donde se pueda, vamos a encontrar ese resquicio por el que podamos entrar para que empieces a sanar, ¿no? Y eso, pues, es lo que he descubierto en los últimos años de mi vida, ¿no? Que puedo hacer eso, que es un don que traigo y que en realidad lo traigo desde muy pequeña, ¿no? Pero es simplemente como mirarlo, reconocerlo, ponerlo a la luz, ¿no? Y al servicio pues del que quiera, ¿no?
de todos los que vienen precontratados conmigo, hey, aquí estoy, ¿no? Y como digamos que la última parte de mi caminar tiene mucho que ver con la parte mágica de los rituales, de la parte del proceso planetario grande, ¿no? De estas herramientas para transitar estos nuevos tiempos en donde estamos en una transición profunda del planeta. En ese mundo que no se ve y que en realidad es el más grande, ¿no? Porque esta realidad que nosotros vemos y sentimos es el 1%. El otro 99% es lo que no vemos, ¿no? Y es precisamente la magia, la parte esotérica, ¿no? Rarita, que además me viene de familia porque mi madre y mis tías eran brujas y hacían brujería, ejercían la brujería. Leían las cartas, hacían embrujos. Y bueno, desgraciadamente mi madre fue jalada hacia el lado oscuro. Lo cual fue y ha sido y sigue siendo como una parte fuerte de darme cuenta, de mirar, ¿no? Que había ciertos pactos con la oscuridad que hicieron mucho daño, que siguen haciendo daño y que entonces a mí me mantenían alejada de ello, ¿no? Yo no quería tocar esa parte porque yo sabía que hacía mucho daño, mucho, y que es sumamente peligrosa y que trae muchas consecuencias, ¿no? Y yo lo pude ver y vivir en múltiples ocasiones, con muchas situaciones. Pero tuve que en un momento de mi vida tomar en mis manos eso para transformarlo, porque si no va a seguir haciendo daño, ¿no? Y alguien tiene que tomarlo y darle vuelta y enfrentarse a la oscuridad cara a cara, ¿no? Y decirles, ya basta, ya estuvo bueno, lárguense de aquí, ¿no? Y dejen de hacer daño. Y eso me tocaba, no quería yo asumirlo, ¿no? Hasta que no me quedó de otra, ¿no? Que tomarlo en mis manos. Y entonces también decidí entrarle bien y entonces estudié pues la cosmovisión andina, ¿no? Que me parece una herramienta maravillosa porque es como menos, desde mi percepción, es como menos oscura, es de más luz. Y es muy poderosa y tiene como muchas herramientas, tiene cosas, tiene la parte de los rituales que me gusta y a la cual yo le tenía mucho miedo, mucho miedo por todo el daño que mi madre hizo, pero pues no me quedó de otra que entrarle, ¿no? Y entender que hay que hacerlo de la manera correcta, que hay que tener mucho respeto, que hay que estar, o sea, el compromiso de estar en tu centro es muy grande, ¿no? Y eso no es nada sencillo, es complejo, porque pues siempre tenemos nuestras caídas y nuestros momentos difíciles, ¿no?
pero saber gestionar precisamente eso, saber pedir la ayuda, entender qué pasa en esos mundos que no tocas, que son sutiles, que están, pero que existen y están ahí y que son muy contundentes y que tienen mucha fuerza hacia un lado y hacia el otro, ¿no? Entonces, saberlos gestionar bien, saberlos llevar, y eso sí o sí te lleva a estar en tu poder, porque si no, o sea, la posibilidad de irte al lado oscuro es muy fácil, ¿no? Y pues las películas, ¿no? De Star Wars y eso nos lo muestran muy claramente, ¿no? Es el mismo poder, es exactamente el mismo. Y irte hacia la luz o hacia la oscuridad es una línea muy delgada, muy, muy delgada, ¿no? Entonces, esta última parte de mi camino pues ha sido muy intensa en ese lugar, muy difícil, pero pues no había de otra, ¿no? O sea, yo tenía que transitar por ahí y entonces, bueno, pues llegaron a mí también grandes maestros como puede ser Drúmbalo Melquisedec o como puede ser el libro este maravilloso de Master in Alchemy, que no recuerdo el autor ahorita, se me fue. Jim Self y Roxanne Burnett. Exacto, Jim Self y Roxanne Burnett, que también es un proceso que es espectacular, ¿no? Que tiene muchísimas, muchísimas herramientas precisamente para ir a la luz y para llevarnos a la luz y para transitar este proceso tan complejo que estamos viviendo ahorita, en donde la batalla entre el bien y el mal está a todo lo que da, a todo lo que da, ¿no? Y entonces hay que estar, pues, haciendo que los demonios ya se vayan de aquí, ¿no? Corriéndolos de este espacio planetario y entender este rompecabezas, ¿no? Y, tratando de pensar, de reflexionar por qué mi gran necesidad de saber y de saber y de saber y de estudiar acá y de estudiar allá y de estudiar de uno y del otro y de aquello, ¿no? De pronto es como, hay algo de lo que no sepas, Ivonne. Sí, sí, sí hay cosas que no sé, ¿no? Y ya hoy también ya hago un alto en el camino también y me detengo porque se me antojan muchas cosas, pero digo, no, ya, a ver, calma, calma, dedícate a lo que tienes que dedicarte, ¿no? Entonces, pero bueno, finalmente mi resumen es que cada paso de mi camino me ha aportado una herramienta importante para este proceso, para lo que estamos viviendo hoy precisamente, ¿no? O sea, fue como ir poniendo todas las herramientas para estar muy bien preparada para este momento planetario, para poder sostener, acompañar, ¿no? a los demás. Y entonces, pues mi resumen en realidad es, y es lo que yo te puedo ofrecer desde mi corazón, es que te sostengo en tu proceso de restaurar tu esencia natural divina, enseñándote a darte cuenta de tus pensamientos, emociones, acciones y palabras, mirando detenidamente las dinámicas ocultas
que bloquean el fluir armonioso de tu cuerpo, mente y espíritu. Te acompaño para que te conviertas en el mejor representante de la divinidad en esta encarnación presente. Y con eso concluyo mi presentación. Muchas gracias, Ivonne. Gracias, Ivonne. Como siempre, muy pues estimulante, porque escucharte es, yo también quiero aprender más cosas, ¿no? Y como cuando escuché a Diana, ver las similitudes, ¿no? En el camino, como estas interconexiones que van apareciendo en cada paso que vas dando, ¿no? Y cómo siempre requerimos de esa voluntad de seguir en la búsqueda para que esas interconexiones se den, porque si no estuvieras en la búsqueda, no se darían. Y bueno, no sé, Diana, si quieras agregar algo. Pues no, me quedé pensando que no hicimos la pregunta para ver quién se va a ganar ahora las becas para el próximo curso que vamos a tener en noviembre, el primer fin de semana de noviembre. Con respecto al programa anterior, Eugenia, ¿no? Que lo dedicamos a escuchar tu historia. Entonces, se me ocurre preguntarle a las personas que estuvieron con nosotros la vez pasada, porque como parte de tu historia lo mencionaste, ¿no? ¿Qué edad tiene tu hijo actualmente, tu hijo menor? Fue una de las cosas que mencionaste. ¿No? Lo menciono porque tiene relación con el diagnóstico que me dieron en ese momento, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, ¿qué edad tiene el hijo menor de Eugenia? Y son las 3 primeras personas. Sí, nos quedan 3 becas para hoy. Y todavía el próximo programa, todavía vamos a dar algún premio más por ahí. Y ya para nuestro gran curso del 6 y 7 de noviembre, ¿no? De leyes biológicas, que realmente va a estar súper, súper interesante. Así es que, bueno, tienen chance de contestar. Nos quedamos unos minutos más por aquí para que contesten si alguien quiere beca, media beca para ir a nuestro taller del 6 y 7 de noviembre. Ok, ahí hay una respuesta. Sí, correcto. Ok, pero no la digamos en voz alta. No. Sí, no. Ya hay alguien que le dio a la... Es correctísimo. Ok. Sí. Pero bueno, fíjate que te escuchaba ahora. Nunca me había quedado claro que como parte de ingeniería biomédica habías trabajado en el área de urgencias del hospital viendo los aparatos, ¿no? Eso no, yo no había carburado esa parte, ¿no? Y bueno, por supuesto, la historia de tu mamá, quienes te conocemos de manera personal, pues la conocemos, ¿no? Pero me agradó mucho que pudieras compartirlo, ¿no? Ahora, después de años de estarlo trabajando con el público, ¿no? Esta parte oscura, ¿no? De tu mamá que se perdió por ahí, ¿no? Pero que al final es también como inevitable, ¿no? Siendo su hija, es como parte del camino, de la misión, ¿no? El estar hoy en la posición de poder reparar el daño que ella hizo,
¿no? Entonces, eso te agradecemos mucho que hayas compartido esa parte, porque yo creo que es muy difícil, pero también es muy valioso, ¿no? Esto, porque bueno, creo que de alguna u otra manera hay que honrar a los padres, ¿no? Y reparar el daño que ellos hicieron también es una parte de honrarlos. Sí, por supuesto. Claro, claro, claro. Y creo que hoy más que nunca es muy importante darnos cuenta que sí existen estas fuerzas del mal, que están ahí, que están al acecho, ¿no? Que están esperando ese momento de flaqueza para entrar por ahí, ¿no? Que están además permeados en absolutamente todo lo que hacemos, todo, en todas las áreas del caminar humano están metidos esta oscuridad, ¿no? Por todos lados y pues yo tengo la experiencia de haber vivido esa oscuridad muy de cerca, ¿no? Muy, muy de cerca. Entonces, pues la conozco bien y sé el daño que puede hacer. Sé cómo se pueden quebrar voluntades y cómo se pueden quebrar, eh, pues, vidas, ¿no? Con esta oscuridad. Entonces hay que reconocerla. Hay Claro. que reconocerla. En algún momento mencionamos algo acerca del libro este de Satán, ¿no? Que es ponerlo ahí. O sea, si tú no reconoces a tu enemigo y si no lo ves cara a cara, no puedes enfrentarte directo. Si tú haces como que no existe y lo haces a un lado y lo dejas allá atrás y no lo quieres ver, no puedes, ¿cómo, o sea, ¿cómo te zafas de eso si no lo reconoces primero? ¿No? Claro. Entonces, sí Claro. creo que, o sea, reconozco que mi camino ha sido bastante complejo, muy, muy difícil, muy difícil. Pero sé también que el camino de muchísimos de nosotros, si no es que de todos nosotros, los, los, los seres, iba a decir humanos, pero es que es más allá de humanos, ¿no? Los seres de luz que estamos en este planeta, todos los caminos de los seres de luz que estamos en este planeta ha sido muy duro, porque a la oscuridad no le conviene que tú saques tu luz. Y entonces van a buscar la manera de aplastarte a como de lugar, ¿no? De apagar tu luz, de tenerte chiquito, de no dejarte crecer. Y te enredan en vocabulario y en formas, todo, ¿no? Para que no salgas de ahí. Y es como, por ejemplo, la modestia, ¿no? Que seas modesto, no andes presumiendo, ¿no? No andes diciendo quién eres, o el secreto, ¿no? Eh, a mí me ha costado mucho trabajo quitarme el secreto, ¿no? De la realidad que se vivía en mi casa, ¿no? Porque éramos la familia perfecta, ¿no? O sea, imagínate, mis papás fueron eh, presidentes de la mesa directiva del Instituto Miguel Ángel, católico, por 11 años. Wow. ¿No? Entonces, ¿te imaginas, no? Si de pronto digo, ¿qué creen? Que su gran venerada
familia. ¿no? Era diabólica, ¿no? O sea, está cañón, ¿no? Es muy fuerte para que te des cuenta cómo el mal permea por donde se deje, por todos lados, ¿no? Claro. Y fíjate que yo aquí, bueno, creo que es importante señalar, comentar, ¿no? Que al final del día la magia, ¿no? Ya sea, vamos, la magia ritual o no, tiene, no es mala per se, es como cualquier otra cosa, ¿no? Como cualquier otro conocimiento, ¿no? Es la intención con la que tú la usas, ¿no? Y en realidad la magia ritual o la magia blanca tiene el objetivo de defenderse, ¿no? O sea, de ser utilizada como defensa en contra de la magia negra, ¿no? Que está mal intencionada, que tiene la intención de hacer daño, ¿no? Pero si tú no sabes que existe esta parte de la realidad, y volaron un montón de pelos de gato que yo creo que no se vieron en la pantalla, pero bueno, no te puedes defender de ella, ¿no? Entonces, si tú no ves esta otra parte, digamos, en el mundo energético espiritual, de baja frecuencia, oscuro, de entidades negativas, de entidades que se alimentan de las emociones perturbadoras que pueden tener el ser humano, ¿no? No sabes cómo defenderte de ellas, ¿no? Y también de tener esta claridad, y que yo creo que ya dedicaremos otro programa también a hablar de esto, de la importancia de ser impecable, ¿no? Sí. Porque en realidad lo que te mantiene resguardado de la influencia de estas energías negativas, ¿no? Es el que tú te mantengas una conducta impecable, ¿no? O sea, con un código de honor y un código de conducta, ¿no? 100% impecable, ¿no? O sea, y que a veces las personas, que en realidad son buenas personas y que en general su conducta es así, digo, salvo rara excepción, pero que en general su conducta es así, tienen una buena vida sin saber nada de magia y nunca, digamos, reciben un ataque grave simplemente porque son impecables, ¿no? Pero es importante que recordemos, y para los que no lo sepan, es que nada ni nadie te puede dañar a menos que tú lo permitas. Entonces, sí, esto que acaban de decir las dos, es importante conocer que existe eso, que existe la parte oscura, ¿no? Que existe la maldad. Sí existe, porque a veces decíamos, ay, no, es como de cuenta de hadas, ¿no? O sea, está la brujilla ahí haciendo, pero eso no existe. No, sí existe, pero a través de tu conducta y de tu impecabilidad y haciéndolo consciente, nada te puede dañar a menos que tú lo permitas. ¿Y cómo es que lo podemos permitir? Pues primero a través de los miedos, ¿no? Entonces ahí empieza parte de estos procesos y de estos trabajos que hay que hacer, ¿no? Tanto de adquirir conocimiento y después aplicarlo para volverlo una forma de sabiduría en cada uno de ustedes y saber que no me va a pasar nada si no lo permito. Pero entonces hablamos mucho del estado vibracional, ¿no? Pero eso, precisamente, hay que darse cuenta que esto está ahí, que sí existe, Sí. porque si no, ¿no? O sea, ahorita me remitieron, ¿no? A un momento de mi infancia, no sé, yo tendría unos 5 años, yo creo, 6 años tal vez, y yo tenía en mi buró un muñeco que yo hice, yo cosí, ¿no? Siempre me gustaron las manualidades, ¿no? Y entonces en mi casa siempre había telas y agujas. Entonces yo recorté dos telas, o sea, el muñeco, ¿no? En 2 telas y lo cosí y lo rellené de algodón, lo cerré
y lo llenaba de alfileres, pensando en la amante de mi papá. Claro. 6 años, ¿no? Ujú. Dices, ¿qué onda? ¿Por qué una niña de 6 años está haciendo eso? Está muy, muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. Yo a los 6 años haciendo vudú. ¿Por? Y pues empieza a pasar el tiempo, suceden muchas cosas y mi corazón se empieza a llenar de mucho rencor y de mucho odio para muchas cosas, ¿no? Que yo no entendía. Era como, ¿quién está bien? ¿Quién está mal? ¿Quién tiene la razón? Ujú. ¿No? O sea, te destruyen la mente, te la van destruyendo. Y entonces llega un momento en que no eres capaz de salir adelante. Y la línea para irte hacia el mal es muy delgadita, muy, muy delgadita. Porque ¿quién carambas te saca de ahí? Ujú. ¿No? Y bueno, pues aparecieron seres en mi vida que me dieron la mano, ¿no? Y que me jalaron. Pero bien pude no haber tomado esas manos, ¿eh? Sí, seguro. Las tomé porque hay momentos, todos tenemos en la mente, en la vida, momentos de decisión, Ujú. ¿no? O sea, hubo un momento cuando yo trabajaba ahí en el instituto que tuve esta disyuntiva de irme ya hacia lo administrativo, ¿no? De convertirme totalmente irme hacia ser administradora, o seguir por la línea de la psicología y de la terapéutica, ¿no? Y estuvo en nada, ¿no? Eh, pero bueno, pues mi amiga Ana Lucía me tomó de la mano y no me soltó, ¿no? Y el proceso terapéutico al que entré, pues fue espectacular y maravilloso, porque yo sola no hubiera podido, o sea, mi no hubiera podido, simplemente, ¿no? Entonces, pues estar muy, muy, muy atentos porque estamos justamente en este momento del planeta mirando la famosa última batalla entre el bien y el mal. Y está ahí con todo, con todo. Para donde voltees están los ángeles y los demonios luchando cuerpo a cuerpo, ¿no? Y hay muchos personajes en esta historia que ya están totalmente eh, tomados hacia el lado oscuro, ¿no? Claro. Hay muchos otros que ya están del lado de la luz, pero está esta batalla. Y en el medio Hay un montón también en el medio todavía que no. hay un montón de seres que todavía no alcanzan a mirar este panorama, ¿no? Que creen que es normal, que creen que seguimos en la normalidad, en la nueva normalidad, y que siguen siguiendo órdenes sin ver más allá, ¿no? Sin reconocer que hay una fuerza oscura que está dando su última batalla, ¿no? Claro, que hay una fuerza oscura detrás de esta nueva normalidad, que no es normal, es No es bastante normal. anormal y patológico. Así es, ¿no? Y bueno, pues yo reconozco que parte de mi camino justamente fue haber vivido esa oscuridad de cerca, ¿no? Haberla sentido,
y todavía, ¿no? Todavía lidiando con ciertos elementos de esas fuerzas oscuras que están todavía ahí queriendo, muy cercanas, que siguen queriendo hacer daño, ¿no? Y que eso me lleva también a comprometerme con mi poder personal, porque yo no lo voy a permitir, ¿no? Conociéndolo bien, no lo voy a permitir, ¿no? Y entonces eso me lleva precisamente a fortalecerme y a jalar las herramientas, todas las herramientas necesarias para darle batalla y cara a todo esto, ¿no? Para no permitirlo ya más. Y si me permiten, yo quería comentarles que algo muy importante de lo que has dicho, Ivonne, es que cuando hablas de este servicio, ¿no? El servicio a los demás. El servicio a los demás es una de las claves más importantes en el desarrollo espiritual. El servicio del hombre hacia su hermano el hombre. Si alguien está interesado en seguir teniendo un crecimiento espiritual, empiece a preguntarse, ¿y cómo le doy servicio a los demás? Desde sus habilidades, desde sus conocimientos, no importa qué que hagan o qué les gusta hacer o qué es lo que han desarrollado. Desde ahí, el servicio es algo importantísimo. Claro. Así es. Y bueno, ya nos hemos pasado un poquito el tiempo, nada más para reconocer a Hilda Fabix Ibarra, que fue la que dio la respuesta correcta con respecto a la edad del hijo menor de Eugenia, ¿no? Que es el tiempo hace de su diagnóstico, ¿sí? Que se ha ganado entonces media beca para el curso del 6 y 7 de noviembre. Sí, y no sé si quieras enseñar los otros comentarios, Ivonne. Sí, bueno, decir que se ponga en contacto con nosotros para hacerle válida su media beca. Bueno, aquí está Samantha, como siempre, Lorena Romero, gracias Lorena, Marilis Sánchez, Lupita Reyes, Medit Nation, obviamente Adriana Sabiñón anda por ahí, Cristina Elo Maldonado, Rocío Guerrero, Adriana Migueles, Lorena Romero, bueno, les voy a poner aquí. Muchas gracias por cruzarte en mi camino. Pues allá estábamos pactadas. Esos son precisamente esas almas que ya vienen precontratadas. Así es que a mí también me ha dado mucho gusto. Marilis también. Dice, bueno, Marilis ya tenía su media beca, pero... Y no eran 20. Hilda Fabix es la ganadora de esta pregunta, 26 años, así es correcto. Así es que Hilda, por favor, ponte en contacto con nosotros, mándanos mensajito para hacerte válida tu media beca. Mariana Muñoz, gracias por su valentía de compartir historias, aportar este crecimiento planetario. Cuando sea grande quiero ser como ustedes, ¿ok? Ya lo eres, Mariana, no te hagas. Sí, también, no te hagas. También ya eres bastante... Sí, Mariana, que no oculte su humildad, su ¿cómo se llama? Que no se ponga humilde. Que no seas humilde, reina. Tú eres grande. Maravilloso camino recorrido que se va clarificando a cada instante. Se percibe en el presente. Se aclaran dudas de por qué y para qué. Pues sí, así es. Gracias a las tres por abrirnos su corazón y compartirnos su vida. Los tres grandes me recuerdan la flor del loto, aunque a cada una la veo de distinto color.
Ah, pues ahí luego nos dices qué color. Sí. Qué color cada una. Aprecio su participación de gran enriquecimiento. Celebro esta participación. Somos un movimiento. Ustedes son Meditation. Así es. Si así están nuestras casas, ¿cómo estarán las estructuras del sistema? Imagínate. Bueno, Tambaleándose ya. Muy cierto, Eugenia, muy de acuerdo contigo en esto último que decías. Gracias por tu apertura. De nada, Rocío. Tú también traes lo tuyo, brujita. Tania Castro, la Tania, ¿cómo estás? Lorena, pues no no. eran 21. Y la Fabix, gracias. Patti Sánchez, gracias, Ivonne, por siempre estar. Y bueno, pues así las cosas. Tenemos un programa más antes de nuestro gran curso de leyes biológicas. Compartan el curso, compartan con todos los que conozcan. Uno nunca sabe a quién le puede servir, quién está esperándolo, quién de esas almas contratadas necesita esta información. Así es que si tú ya vas a ir, perfecto, ahí te esperamos. Si no vas a ir porque no puedes, por lo que sea, comparte la información con todos tus conocidos, desconocidos, con familia, no familia, con todo el mundo para que esto llegue a más personas. Es un gran camino el de las leyes biológicas realmente. Así es. Bueno, pues Ya ha llegado el fin de este programa y búsquenos en nuestras redes, el Restaurando al Ser en Facebook y en Telegram, ¿no? Y un agradecimiento profundo a Adriana Sabiñón por compartir con nosotros Meditation. Y aquí en Meditation, en el programa Restaurando al Ser, donde te acompañamos en el recorrido de la parte oscura y temerosa de tu alma a la luz del amor incondicional de tu corazón. Que pasen buenas tardes. Muchas gracias, bendiciones.